Hoy les contaré la historia de una leyenda que ha rondado por años entre quienes trabajan y viajan en el metro a altas horas de la noche. Se trata de una pasajera enigmática, una mujer que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, pero que siempre aparece en los vagones, especialmente a las 11 de la noche, cuando el tren se aproxima a la última estación de la línea. Esta pasajera nunca baja en ninguna estación, simplemente desaparece. Dicen que esta historia empezó en 1987, cuando un guardia de seguridad del metro tuvo su primer encuentro con esta mujer. Era una noche tranquila, una de esas noches donde los ruidos del metro retumban en los túneles vacíos y la soledad se siente aún más en cada rincón de las estaciones. El guardia estaba acostumbrado a los turnos nocturnos, pero esa noche algo le resultaba inquietante. Eran las 11 menos 5 minutos y el último tren de la línea estaba por llegar. Como de costumbre, él observaba los vagones que pasaban vacíos por la estación, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de retirarse a la sala de control. Entonces la vio, sentada al final de uno de los vagones, una mujer joven, de rostro inexpresivo y mirada perdida, vestida con ropa de un estilo antiguo, como si hubiera salido de otra época. El guardia pensó que ella se bajaría en la última estación, pero cuando fue a revisar el tren después de que éste llegara, la mujer ya no estaba en el vagón. Supuso que simplemente había salido antes de que él pudiera verla. Sin embargo, al siguiente día, y en las noches que siguieron, volvió a ver a esa misma mujer, siempre en el último tren, siempre a la misma hora, y siempre desapareciendo una estación antes de llegar al final de la línea. Con el tiempo, el guardia comenzó a preguntar a otros trabajadores del metro si ellos también la habían visto, pero nadie parecía saber de quién hablaba. Intrigado, decidió averiguar si algún pasajero había notado a la misteriosa mujer en el último tren. Sorprendentemente, descubrió que algunos pasajeros también la habían visto y habían sentido una extraña sensación de incomodidad al cruzar miradas con ella. Describían la misma mirada perdida y la misma ropa antigua. Sin embargo, al intentar hablarle o incluso acercarse, ella simplemente los ignoraba, como si no pudiera verlos. El rumor sobre la misteriosa pasajera se fue extendiendo entre conductores, vigilantes y pasajeros frecuentes del metro. Cada vez eran más quienes decían haberla visto, pero nadie podía explicar cómo desaparecía de manera tan repentina. Algunos conductores contaban que, al aproximarse a la penúltima estación, sentían un escalofrío en la cabina y un peso invisible en el tren, como si algo sobrenatural estuviera viajando con ellos. Y sin falta, cada noche alrededor de las 11, la figura de la mujer aparecía, sentada en silencio al fondo del vagón, con esa mirada que parecía atravesar las paredes del metro. Con el tiempo, comenzaron a circular varias teorías. Algunos creían que se trataba del espíritu de una mujer que había perdido la vida en las vías hace muchos años, en circunstancias extrañas que nunca fueron esclarecidas. Otros decían que era una señal de mala suerte y que verla significaba que algo desafortunado sucedería en los días siguientes. Sin embargo, había quienes decían que simplemente era un alma perdida, atrapada en un ciclo eterno de viajes sin destino. Uno de los relatos más perturbadores proviene de un conductor del metro que tuvo un encuentro cercano con esta mujer en 1995. Era una noche común y él ya conocía la leyenda, aunque no le daba mucha importancia. Sin embargo, esa noche, al acercarse a la penúltima estación, sintió algo extraño. Miró por el espejo retrovisor y vio, al final del vagón, a la pasajera, con su mirada fija en él, como si quisiera decirle algo. El conductor intentó mantener la calma, pero al llegar a la estación, cuando giró para ver si la mujer se bajaba, ya no había nadie. El asiento donde ella había estado estaba completamente vacío. Después de esa experiencia, el conductor evitó las últimas rondas de la noche siempre que podía, pero cada vez que tomaba el último turno, sentía que la mujer lo observaba desde el fondo del vagón. No importaba cuántas veces girara la cabeza o revisara los asientos, siempre desaparecía una estación antes de llegar al final de la línea, dejándolo con esa incómoda sensación de que algo misterioso seguía acechando en el metro. Con el tiempo,
los pasajeros y trabajadores del metro comenzaron a tomar precauciones. Algunos rezaban en silencio al abordar el último tren, mientras otros evitaban mirar hacia el fondo del vagón por miedo a encontrar la inquietante figura de la mujer. Sin embargo, había quienes, intrigados por la historia, se quedaban hasta la penúltima estación, esperando verla, aunque nadie podía explicar por qué desaparecía una y otra vez, ni hacia dónde iba. Uno de los relatos más recientes sucedió en 2018, cuando una joven estudiante, que tomaba el último tren todas las noches para regresar a casa, tuvo un encuentro cercano con la misteriosa pasajera. Era una noche lluviosa y la estudiante estaba cansada después de un largo día de estudios. Subió al vagón, el cual estaba completamente vacío, excepto por una mujer que se encontraba sentada en el último asiento. La estudiante no le prestó mucha atención, pero pronto notó algo extraño. La mujer llevaba un vestido antiguo, muy diferente a la ropa común que suele verse en el metro. A medida que avanzaban, la estudiante sintió una incomodidad creciente. Intentó evitar mirar hacia el fondo del vagón, pero la curiosidad fue mayor. Cuando giró discretamente la cabeza, la mujer la estaba observando. Su mirada era profunda, casi inhumana, y su rostro inexpresivo transmitía una sensación de soledad indescriptible. La estudiante sintió un escalofrío y decidió bajarse en la siguiente estación, prefiriendo caminar el resto del camino a casa antes que quedarse en ese tren con la mujer. Al día siguiente, la estudiante intentó hablar de lo que había visto, pero sus amigos solo se rieron de ella, diciendo que seguramente había sido su imaginación. Sin embargo, esa experiencia la marcó profundamente y desde entonces evita tomar el último tren. Ella es una de las pocas personas que se atrevió a contar su historia, aunque algunos aún dudan de su veracidad. La leyenda de la pasajera del metro sigue viva hasta el día de hoy. A las 11 de la noche, en la penúltima estación de ciertas líneas, todavía hay quienes afirman verla, sentada al fondo del vagón, con su mirada perdida en un destino desconocido. Muchos creen que su presencia es una advertencia, una señal de que algo trágico pudo haber ocurrido y que ella nunca encontró el descanso. Otros piensan que es un alma atrapada en el tiempo, condenada a repetir el mismo viaje sin fin. Y aunque algunos aseguran que solo se trata de un mito, otros tantos aseguran haberla visto, haber sentido esa presencia inexplicable que se desvanece justo antes de que el tren llegue a su destino final. Los conductores veteranos la conocen y evitan hablar demasiado del tema, pero si te atreves a preguntar, quizás uno de ellos te cuente su propia experiencia, esa en la que la pasajera se le apareció, para luego desaparecer en la penúltima estación, como un susurro en medio de la noche. Y hasta aquí llega esta historia. Si te ha gustado este relato y quieres escuchar más historias de misterio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a dejar tus comentarios aquí abajo. ¿Alguna vez has sentido una presencia extraña en un vagón de metro o en otro transporte público? ¿Has escuchado otras historias de pasajeros misteriosos? Queremos conocer tus experiencias y tus teorías sobre esta enigmática pasajera del metro.